La Marina Mercante Nacional está formada para poder llevar a cabo el transporte y el intercambio de mercancías a nivel internacional. Manejos internacionales de carga, convenios de países a países, de empresarios que quieren transportar sus cargas de un país a otro o dentro de un país. Podemos trabajar en barcos graneleros, barcos gaseros, petroleros, containeros. Y hay dos carreras, la de piloto naval y la de maquinista naval. La marina mercante de cualquier país se divide en tres sectores. Uno que es el internacional, son los barcos de altura que le llaman navegación de altura, la navegación de cabotaje que es entre los puertos mexicanos nada más, y la parte del costa afuera, o mejor conocido como offshore. La administración de los puertos y la organización de los mismos, proponer, ¿no?, el Plan Maestro de Desarrollo Portuario en el país. En los años 80, que fue el auge de la Marina Mercante Nacional, llegamos a tener 2 millones de toneladas de registro bruto internacional. Actualmente no llegamos ni a las 400,000 toneladas. Es de verdad un panorama muy sombrío, muy devastador. Hemos perdido prácticamente el 75% del tonelaje de registro mundial. Hasta los 80s, principios de los 90, teníamos un gran número de barcos enarbolados con bandera mexicana. Era un buen mercado. Teníamos empleo, sobre todo Pemex, Petróleo Mexicanos, tenía la mejor marina o la más grande marina en cuanto a buques. No, era increíble, ¿no? Estábamos hablando de muchas empresas que tenían una buena cantidad de barcos. La más importante era Transportación Marítima Mexicana. Sin temor a equivocarme, creo que había alrededor de 80 barcos de gran envergadura. Naviera Navimín. Teníamos Tecomar, teníamos un sinfín de empresas que le daban presencia a México en el mundo. Nuestra marina mercante está casi extinta. Solamente hay unas cuantas empresas que cuentan con embarcaciones todavía que andan navegando. Y la verdad es que muchas de ellas trabajan casi con números rojos porque no hay un incentivo directo para la marina mercante. Bueno, el sistema te va a vender una situación inexistente, ¿no? Y la verdadera realidad es de que la marina mercante está en una severa crisis en la actualidad. 50,000 empleos perdidos en la sonda de Campeche y a nivel nacional, en lo que va del año, eso es un indicador que nos debe de preocupar a quienes tenemos contacto con este sector, a quienes estamos relacionados con el sector marina mercante. Desafortunadamente, hoy en día, lo que estamos viviendo en la actualidad, más del 80% de los marinos mercantes, háblese egresados de escuelas náuticas o gente que trabaja como tripulación, estamos sin trabajo. Y el gobierno federal debería de estar preocupado igual o más que nosotros, porque ellos son los que deben de proponer las políticas públicas y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la marina mercante y los puertos. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque a la gente que está en esos puestos simplemente no les interesa. Pues mira, eso ha sido un proceso necesario, pero ha sido doloroso por los costos que ha tenido, ¿sí? Creo que a veces se ha hasta malinterpretado este proceso, a veces se ha impuesto de una forma muy autoritaria, muy impositiva, y eso genera todavía más dolor y más costos. Hemos pagado, nuestra inserción al neoliberalismo ha sido severamente pagada, sobre todo por la sociedad, ¿no? Empieza pues el debilitamiento, estas políticas neoliberales que adoptaron los gobernantes desde Miguel de la Madrid hasta el actual gobierno, que han dado, la verdad, pues a una debacle nacional en asuntos de marina mercante, ¿no? Desde el presidente Salinas de Gortari, que estableció un impuesto
espantosamente en las embarcaciones que portaran la bandera nacional del 2% del activo, cuando los países que tienen la mayor flota del mundo, como es Panamá, Liberia, pues ellos lo que cobran anualmente es una carga impositiva de unos $50,000 al año. Y México, un barco de porte normal, 40,000 toneladas de registro bruto, anda en los más o menos $40 millones, y si a eso le cobras cada año el 2% de lo que vale el barco, pues es algo insostenible. Entonces lo que provocó, desalentó la inversión, y pues las empresas que había en México lo que hicieron es agarrar sus cositas e ir a buscar banderas de conveniencia. Tú puedes pararte aquí en el malecón y volteas a ver todos los barcos mercantes que vienen, entran y salen con nuestras cargas nacionales de importación y exportación, y ellos mueven todo. Han dejado caer a la Marina Nacional feamente y hoy no contamos casi con buques abanderados mexicanos. La mayor parte del dinamismo de la industria mercantil marítimo mexicana deriva básicamente de lo que la política nacional terrestre haya determinado. Concretamente, lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que haya sucedido con Pemex, con Petróleos Mexicanos, determinó en gran medida lo que sucedió en el sector mercantil marítimo. Algunos estarán de acuerdo, algunos no, por la famosa reforma energética, que iba a venir la supuesta inversión. Se está esperando, llevamos 3 años y no ha habido ni una sola inversión, no vemos. Y en realidad no hubo un plan B para que la gente tuviera trabajo. Cuando la reforma energética permite la incorporación de empresas extranjeras, tanto en la exploración como en la explotación de este tipo de bienes, evidentemente optaron no por recurrir a la fuerza mercantil mexicana y marítima, sino justamente a la fuerza mercantil marítima de sus propios países y muchas veces de sus mismísimas empresas, que tienen como subsidiarias justo todo este tipo de renglones mercantiles. La fecha de 22,000 trabajadores aproximadamente que había en la zona de Campeche, yo te aseguro que ahorita no hay ni 6,000. El resto de la gente no tiene trabajo, sus familias, ¿de dónde están subsistiendo? Y obviamente ese mercado tan floreciente y tan abundante que era el costa afuera, el offshore, se vino abajo y con ello se vino abajo la marina mercante de ese sector. El proceso de neoliberalismo está muy asociado con el proceso de apertura comercial, pero había que privatizar todo eso. Y entonces inició un viacrucis muy fuerte para México. Así privatizamos Ferrocarriles Nacionales de México, así privatizamos Telmex, Mexicana, Aeroméxico, entre otras, se me olvidan algunos otros nombres, pero entre otras empresas nacionales que eran muy fuertes, fueron privatizadas. El presidente Carlos Salinas, que llegó hace 28 años a acabar con Veracruz, acabó con la zona portuaria y acabó con todos los alrededores, o sea, astilleros y todas las industrias que estaban en el puerto. A nosotros nos pegaron, nos golpearon y pues casi nos hicieron que los petroleros, soldados y demás, y vámonos. Cuando desaparecen las políticas proteccionistas, la industria mexicana, la industria nuestra, queda a expensas de la competencia global. Y dado que no existían las condiciones reales para que la industria nacional pudiera competir con éxito frente a estas industrias extranjeras, desde luego la gran mayoría de ellas tuvieron como trágico destino el fracaso. En la actualidad, los trabajadores como yo, que salimos de esa industria capacitados, preparados, y que ahorita andan mendigando en las calles, soldadores, baileros, tuberos, electricistas, fontaneros, todo lo que es la rama naval, no hay empleo. Con la reactivación de los astilleros de Galicia, somos tan buenos que Pemex fue a hacer convenios allá y sin ningún beneficio para México. Y caemos siempre en que estamos impedidos por tratados leoninos que impiden el desarrollo
marítimo y desde luego la industria naval. Y tenemos 11.500 kilómetros de mar territorial, no me explico. Lo más irónico es que el propio presidente Trump en este momento, y todos lo sabemos, está justo estableciendo medidas proteccionistas importantes a industrias clave de los Estados Unidos como la industria del acero y del aluminio, cuando tiene firmado con México un tratado de libre comercio y en donde justamente la base del tratado es la desaparición de todo tipo de barreras proteccionistas. Estados Unidos, Canadá, que son los países que contraparte de México en el TLC, ellos protegen a ultranza su cabotaje. Lo ven ya como una cuestión de seguridad nacional. Al igual, sus puertos no están concesionados, porque lo ven también como seguridad nacional, más sin embargo, por Estados Unidos promueve mucho lo que es la economía, la globalización de economías, la apertura, pero por cuestiones de seguridad nacional ellos se protegen. Y Estados Unidos se reserva, también la apertura, pero se reserva el derecho de que si siente que le va a ir mal a sus productores, bueno, se abre. Entonces, mientras ellos ponen cláusulas de escape muy apropiadas para en determinados momentos, si perjudican a sus productores, abrirse, México se entrega completamente a la apertura comercial. Algunos convenios que nos han hecho en forma bilateral no permiten que un marino mercante pueda subir a una embarcación extranjera. Es otro desaliento que tenemos, que desafortunadamente políticos que sí ser marinos mercantes desconocen que debe haber un impulso y incentivar las relaciones internacionales con otros países para que nosotros podamos abordar esas embarcaciones como lo hacíamos en antaño. El Ministerio de Trabajo de Brasil apoya mucho a su gente y las leyes de Brasil, ¿sí?, hicieron que el barco en el primer año se mantuviera con el 70% del personal brasileño. Y por otro lado, el personal brasileño ganaba lo mismo que ganábamos los extranjeros, porque normalmente el extranjero siempre gana más, allá no, allá ganaban igual. Brasil, o el Ministerio de Trabajo de Brasil, exigió a las compañías que metieran el personal y que se entrenara, que se capacitara el personal brasileño. Y México no le está exigiendo, desgraciadamente no se está exigiendo que haya un porcentaje alto de personal, ¿sí?, mexicano en las embarcaciones extranjeras. Hace muchos años, antes de Salinas de Gortari, existía una ley que se llamaba el 40-40-20. El 40% del comercio que se establecía en México con otro país lo efectuaban en barcos mexicanos, con tripulaciones mexicanas, y 40% era para el país con el que se hacía el comercio y un 20% para cualquier otra nacionalidad. Eso aplicado a cualquier convenio bilateral con cualquier país sería lo ideal. Pero nos hace falta tener un vínculo con la OMI, con la Organización Marítima Internacional, para que tengamos todos los convenios en regla y podamos ser reconocidos 100% por todo el mundo. Por la firma del tratado del llamado MLC 2006, la OMI prácticamente nos está, pues no nos permite salir tan fácilmente, ¿no? Porque nos dice que mientras México no lo firme, no somos marinos seguros, a pesar de que sí tenemos los conocimientos, tenemos la capacidad para hacer lo que cualquier marino del mundo haga. México necesita un cambio radical en las políticas económicas y de comercio. El país tiene una capacidad, un potencial enorme por su posición geoestratégica en el planeta y tenemos que rescatar esa parte en el país para poder lograrlo. Tenemos que convertir al pueblo de México y particularmente al pueblo de Veracruz en la expresión del éxito. Ya no tenemos que encerrarnos solamente en el ámbito nacional, tenemos que aprender a ver hacia el extranjero, hacernos competitivos, a ser competentes. El sistema sea capaz de generar las condiciones de su propia expansión y reproducción. No podemos seguir entregando
nuestra soberanía, nuestras condiciones, nuestros puertos, nuestro comercio.